Shalom, soy David Sedaka y hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para estudiar un tema que para mí es fascinante y espero que a ustedes les resulte también muy interesante. El tema que vamos a considerar es la arqueología del Nuevo Testamento. Es un tema que no es estudiado con mucha frecuencia, ya que quizás no conlleva toda esa fascinación que son las excavaciones, y pensamos siempre, cuando hablamos de arqueología, pensamos en las excavaciones de Egipto, de Mesopotamia, Grecia o en las Américas. Pero cuando estamos hablando de la arqueología del Nuevo Testamento, quizás esas cosas fascinantes no están, pero hay otras cosas que son fascinantes y que son parte del estudio que hoy vamos a presentar. La palabra arqueología viene de arqueólogos, arqueo es viejo y logos estudio o ciencia. O sea que la arqueología del Nuevo Testamento es el estudio de aquellas cosas que dieron forma, dieron lugar a la creación de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el cristianismo el Nuevo Testamento se compone de los 4 evangelios, el libro que narra los hechos de los apóstoles, después vienen las cartas de los apóstoles, principalmente la del rabino Saulo, llamado también Pablo. Y también tenemos las cartas del apóstol Juan, tenemos la de cartas de Pedro, la de Santiago, Jacobo, y tenemos el libro de Apocalipsis, o libro de la revelación de los últimos tiempos. Lo que nos va a interesar a nosotros es cómo llegaron a nosotros estos textos. Que el tema de la arqueología del Nuevo Testamento tiene que ver principalmente con la transmisión del texto. No tiene que ver con las ciudades, porque sabemos que la carta a los romanos se dirigió a la ciudad de Roma y sabemos dónde está Roma. Y en Roma, en cuanto al cristianismo, podemos encontrar las catacumbas, se pueden ver quizás algunas de las iglesias más antiguas, pero no hay lugar para la arqueología. A pesar de que la Iglesia Católica ha dicho que ha encontrado las reliquias de Pedro o cosas por el estilo, no hay evidencia arqueológica para comprobar eso. Por lo tanto, la arqueología del Nuevo Testamento se va a centralizar principalmente en el texto. Y cuando hablamos de los textos, por supuesto son manuscritos. ¿Y qué manuscritos? ¿Cómo se hacían esos textos? ¿Podemos confiar en esos textos? Bueno, imaginemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió una carta. Él no la escribía, sino que se la daba a escribanos. Y escribanos eran gente profesional que se encargaba de copiar lo que uno dictaba. Era caro, porque el escribano cobraba por letra. Y cuanto más caro era lo que se le pagaba, mejor calidad tenía el texto final. En la antigüedad, supongamos que en la época cuando el apóstol Pablo escribió sus epístolas, él las dictaba y alguien las escribía. Pero es muy probable que se utilizara ya la costumbre de que hubiese más de un escribano escuchando lo que Pablo dictaba. Imagínense este cuadro. Pablo está o en la ciudad de Éfeso, o en la ciudad de Corinto, o aún en su prisión domiciliaria en Roma, y desde allí él comenzaba a escribir sus cartas. Y nunca pensó que esas cartas iban a ser la fundación doctrinal o teológica del cristianismo. Simplemente eran cartas pastorales, de admonición, a veces incluso estaba enojado y reprendía por algunas cosas. Por ejemplo, que la carta que escribió a los Corintios, el apóstol Pablo estaba molesto por algunas cosas que sabía que estaban sucediendo en la iglesia. Y él escribió una carta. Nunca pensó que esa carta iba a llegar a ser parte de un canon de un Nuevo Testamento que es la base doctrinaria del cristianismo. Cuando se escribía, imaginamos a Pablo dictando una carta.
La dictaba en griego porque griego era la lengua franca. Y acordémonos que Pablo, a pesar de que era judío, judío ortodoxo, judío fariseo, según lo dice él en una de las cartas, en cuanto a la ley era celoso, era de la tribu de Benjamín y guardaba todos los preceptos de la ley judía, a pesar de que había creído y creía firmemente que Jesús era el Mesías prometido. Y son las cartas de Pablo las que principalmente dan lugar, son el corazón de la doctrina cristiana. Cuando él escribe la carta a los romanos, se considera como un tratado teológico, el más importante. Pero Pablo no estaba escribiendo teología. Pablo está escribiendo una carta donde él cuenta sus anhelos personales, reprimende cuando había cosas que él no toleraba, y sí había escuchado que había ciertas cosas que no eran correctas. Por lo tanto, él escribe una carta. Él escribe una carta muy personal, como la carta que él escribe a Filemón, donde él le dice que reciba a un esclavo que se le había escapado, Onésimo, y ahora Onésimo llegó a la casa de Pablo, y ustedes saben que en la antigüedad, cuando un esclavo se escapaba, el dueño tenía el derecho de cortarle un pie, cortarle una mano o incluso matarlo. Pero ahora había pasado algo. Filemón era un cristiano. Y ahora Onésimo, el esclavo que se había escapado, también acepta el cristianismo. Entonces Pablo lo manda que vuelva a su amo, Filemón, y lo lleva con una carta. Y le dice, ya no lo recibas más como esclavo, lo recibes ahora como tu hermano en la fe. Claro, Filemón podría haber dicho, Pablo, ¿a qué te importa? Las cosas personales, mis negocios, son mis negocios, y un esclavo es un negocio. Así que no me digas qué es lo que tengo que hacer con Filemón, ¿no? Pero no. Filemón estaba tan contento de que había recibido una carta de Pablo, que la llevó a la iglesia, y la iglesia, por supuesto, no era un edificio, se juntaban en las casas. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los textos del Nuevo Testamento, nos tenemos que pensar en tres cosas. Primero, ¿por qué ciertas cartas o ciertos textos llegaron a ser canon del Nuevo Testamento y por qué otros no? Porque sin duda hubo muchísimos otros libros y muchísimas otras cartas que fueron escritos, pero no llegaron a ser parte del canon del Nuevo Testamento. Pero cuando nos referimos a la arqueología del Nuevo Testamento, nosotros estamos hablando de algunas cosas. Y estas cosas son la confiabilidad de lo que se ha escrito. El material es confiable. Cuando uno lee una carta, es una carta que tiene sentido, una carta. Primero hay que ver la carta, quién es el autor. Y hay cartas que se perdieron porque fueron escritas por personas que no eran inspiradas. Y cuando hablamos de inspiración es cuando aquellos que la están leyendo se dan cuenta que esto es más que la palabra de hombre, que quizás el Espíritu Santo, Dios mismo se está hablando de eso. Por lo tanto, no solamente se la reconoce por el autor, sino se la reconoce por la forma como fue aceptada. Entonces, hay tres cosas que debemos tener en cuenta cuando nos referimos a los textos del Nuevo Testamento. Primero, aceptación. Fueron aceptados. El otro fue la confiabilidad del texto. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿es el texto confiable? ¿Es el texto como lo tenemos nosotros confiable? La transmisión del texto es el tercer elemento. O sea, inspiración, aceptación y transmisión es la base de la arqueología del Nuevo Testamento. Nuevamente, no vamos a hablar de la ciudad de Caná en Galilea, porque ahí estuvimos y está el día de hoy. No podemos hablar de que Jesús anduvo sobre el lago Kineret, porque andamos sobre el lago Kineret y podemos andar en barco por el Kineret. O sea, no hay duda de estas cosas. De las cosas sí que necesitamos estudiar más es los textos. Y los textos eran manuscritos. Eran manuscritos, pero no por ser manuscritos dejaban de ser confiables. En la antigüedad nosotros sabemos que cuando se escribía, aquel que dictaba estaba dictando y hacía una pausa. Y hacía una pausa y le decía al que estaba escribiendo,
por favor léeme lo que has escrito. Y entonces aquel que ha dictado corrige o cambia alguna de las cosas que ha dicho. Y así se va formando el texto. En algunas oportunidades había más de un escribano, algún escribiente. Y entonces había 2 o 3 que escuchaban lo mismo. Y entonces el autor, el que estaba dictando, no solamente cotejaba lo que había dicho, sino que decía a los otros, cotejen entre ustedes a ver si todos entendieron lo mismo. No digo que ese es el caso porque no sabemos, pero esa era la costumbre. Y nosotros podemos encontrar la posibilidad de fechar algunos de los documentos encontrados por la calidad del texto. No tenemos ningún texto original. No existe ningún texto original. Lo que tenemos son manuscritos. Y los manuscritos más antiguos, cuanto más antiguos, son más confiables. Aquel manuscrito que fue escrito cerca de los eventos, a unos 10 años, 50 años, 100 años, 200 años, 300 años, cuanto más cerca el escrito es de los eventos que ocurrieron, más confiable es el texto. Y de allí en más comenzamos a comparar, cuando se hacen más copias, si las copias son fieles a los primeros manuscritos. Y ahí nos vamos a referir a algunos de los manuscritos que se han encontrado. Quizás los más viejos son los más importantes. El primero es lo que nosotros llamamos el John Rylands fragmento, o el fragmento de John Rylands. Al principio del siglo XX había dos estudiantes o dos estudiosos de la Universidad de Oxford que estuvieron trabajando en Egipto, y allí encontraron un número de papiros, y entre ellos encontraron un fragmento que lo llevaron a su universidad y no le dieron mucha importancia. Después, muchas décadas más tarde, aquel que estaba acomodando todos estos viejos papiros, que eran centenares de papiros, le llamó la atención un papiro porque estaba escrito en griego, y cuando comenzó a verlo, era un manuscrito en griego que de aproximadamente 9 centímetros por 6 centímetros, y para su sorpresa encontró que eran parte del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 30 al 31. Y lo curioso que el papiro, el pedacito de papiro, que lo vamos a mostrar, aquí lo vamos a ver una foto de este papiro, se dio cuenta que, comenzándolo a buscar qué fecha fue escrito, se dan cuenta que este papiro viene de aproximadamente entre el 117, perdón, entre el año 117 al 138 después de Cristo. Si esta es parte del Evangelio de Juan, y Juan fue el último, creemos nosotros, el último de los apóstoles en vivir, que murió probablemente al terminar el primer siglo, y si este papiro fue escrito entre los años 117 al 138, y esto lo sabemos por el análisis del papiro y el análisis de la tinta, nos damos cuenta que lo que está escrito ahí es solamente una generación después de cuando estos eventos sucedieron. Supongamos que Juan escribió esto al final de su vida, su evangelio, y este pedazo de fragmento que fue encontrado en Egipto es un escrito sobre un evangelio, y encontramos que en Juan 18, 30 y 31 dice exactamente lo mismo en griego como lo tenemos nosotros
en nuestras traducciones de nuestras Biblias modernas. Ustedes saben que la mayoría de los textos, digamos, todos los textos como los tenemos hoy, fueron traducciones del griego, porque no sabemos si alguno lo escribió en hebreo, pero no tenemos eso. Pero lo que llama la atención es que este versículo, este fragmento tan chiquitito, Juan capítulo 8, versículo 31, donde cuando Jesús se presenta ante Pilato, las palabras son exactamente como las tenemos nosotros. Esta está en exhibición en la biblioteca de John Rylands en Inglaterra. Es por eso que se llama el papiro de John Rylands. Pero vamos a seguir adelante. Hay otro papiro. Este papiro lo llamamos el Chester Beatty papiro, y es un grupo de papiros que se encontraron también en Egipto. Son 11 pedazos de escritura donde consisten pasajes del Nuevo Testamento. Hay incluso pasajes del libro de Enoch. Y estos fragmentos, estos papiros, fueron datados o fueron fechados aproximadamente del tercer siglo. Y es interesante que estos papiros fueron quizás preservados en las iglesias coptas. Nos llama la atención que la mayoría de los manuscritos más antiguos son escritos en la ciudad de Alejandría. ¿Y por qué? Porque Alejandría era un gran centro intelectual, era de cultura griega, y históricamente sabemos que cuando el evangelio se propagó, el cristianismo se propagó, fue aceptado por la mayoría de las comunidades del norte de África. Y en Egipto fue un gran centro del cristianismo hasta el advenimiento del Islam. Y hasta el día de hoy la iglesia copta, la iglesia cristiana copta, está en existencia en Etiopía y en Egipto y otros países del norte de África. Y es allí, en alguna de esas antiquísimas iglesias, donde se encontraron estos fragmentos. Y entonces fueron comprados estaban ahí en venta entre cacharros viejos y papeles viejos por el señor Chester Beatty, y Chester Beatty los llevó a la universidad y fueron descubiertos y comenzaron a traducirlos en el año 1931. Después al mismo negociante se le compró otras hojas más, pero en total estos manuscritos se componen de 12 papiros. Y encontramos ahí que hay casi todas las porciones del Nuevo Testamento. Son solo fragmentos, no tenemos el libro entero. Y esto está en exhibición y se los ha catalogado y están en exhibición, y hoy nosotros lo podemos ver en una universidad en Inglaterra. Hay partes de estos papiros que están en la Biblioteca Británica, que es el museo más importante quizás de papeles de la antigüedad, y hay otros que están en la Universidad de Michigan, por ejemplo, en los Estados Unidos, y están desparramados en algunos lados porque distintas universidades pudieron tener acceso. Pero lo que es importante es que son del tercer siglo después de Cristo. Y lo que nosotros encontramos en estas porciones, que son casi todas las epístolas paulinas, tenemos casi todos los evangelios, y tenemos incluso algunos pasajes del Antiguo Testamento que están en griego, y si nosotros lo traducimos, son exactamente iguales a los textos como los tenemos hoy en nuestras Biblias. Por lo tanto, encontramos que hay confiabilidad, y podemos confiar porque si nosotros podemos leer en la Biblia hoy un pasaje y encontramos un pergamino un pergamino más que un pergamino, se encontraban más papiros, que es un tipo de papel hecho con unas cañas del río Nilo, pero si encontramos otros papiros y son del siglo III, y nosotros tenemos la Biblia al día de hoy y leemos esos papiros,
que fueron encontrados y los comparamos con el texto de Dios y son idénticos. Por lo tanto, encontramos que hay confiabilidad, que los que copiaban los textos, los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, eran fieles a los que estaban escribiendo. Y se dan cuenta de la responsabilidad espiritual que tenían, porque no era una cronología común, no era quién había ganado un partido o quién había ganado en la carrera de cuadrigas en Roma. Es la base de la fe cristiana y por lo tanto lo tomaban en serio. Lo que nosotros podemos ver que a través de ver estos papiros nosotros nos encontramos con la realidad de que como nosotros tenemos el Nuevo Testamento en la actualidad, son textos confiables. Pero no termina ahí. En el Museo de Inglaterra está lo que nosotros llamamos el Códice Sinaítico. En la antigüedad hay dos formas de escribir. Si se escribía en rollo, como el Antiguo Testamento, ustedes verían que se escribía en rollo y se desenrollaba y estaba escrito en cuero muy fino, en una piel muy fina de cordero, y en la forma como se escribía era de un lado solo y se enrollaba en dos maderas. Pero después se descubrió que se podía escribir en folios, en papeles, o un papel especial que se inventó en la ciudad de Pérgamo, que lo llamamos pergamino, y se dieron cuenta que se podía escribir de los dos lados. Y entonces, en lugar de tener un rollo, se ponían folios. Folio es una hoja, y se ponía una arriba de otro. Y a diferencia de un rollo, esto se llama un códice, o un códex. Y un códex o un códice son los textos que ya no son en rollos, sino que están ahora en forma de libro. Y es interesante que un arqueólogo alemán, queriendo estudiar o subir al monte Sinaí, encontró que entre los que estaban trabajando, habían prendido un fuego porque hace mucho frío en la noche, estaban quemando un papel, estaban arrancando hojas de un libro y las estaban quemando. Y entonces este estudioso, este arqueólogo, lo frenó. Y digo, ¿qué están haciendo? Estamos quemando papeles, pero se dan cuenta que lo que están quemando. Él se dio cuenta que lo que estaban quemando eran pasajes bíblicos y el libro que estaban arrancando era un código, era un libro entero con las páginas del Nuevo Testamento. Esta era un tesoro que de un valor incalculable. Fue escrito probablemente en el IV siglo y es el primer libro que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Y aquí pueden ver ustedes fragmentos de este código y nosotros lo llamamos el Códex Sinaítico o el Códex de el Sinaí. Y cuando se descubrió y se dio cuenta que lo que era, fue celebrado como un tesoro mundial. El que lo descubrió era Constantin von Teschensforth y parte de este texto fue llevado a algunas librerías o bibliotecas. La mayor parte de esto está en el Museo de Londres, en la biblioteca del Museo de Londres. Y es importante este código porque contiene páginas del Antiguo Testamento y tiene páginas del Nuevo Testamento. Y está toda cumplida. Está escrito, por supuesto, el Antiguo Testamento en lo que nosotros llamamos en el texto griego, o el Septuagint, o la Septuaginta, la versión de los 70. Muchas partes del Antiguo Testamento faltan, pero es importante que casi la mitad del Antiguo Testamento existe y casi completamente todos los textos del Nuevo Testamento, incluyendo algunos textos que no tenemos nosotros en nuestro canon, que son la epístola de Bernabé y también está el pastor de Hermas.
y son libros que nosotros llamamos deuterocanónicos porque no ingresaron al canon del Nuevo Testamento. Pero es importantísimo porque tenemos el primer libro completo de la Biblia, ya como Biblia, y viene del IV siglo. Nosotros podemos dictaminarlo eso porque se hacen estudios, tanto del papel, así como la tinta. Mientras haya material orgánico, se le puede datar, se lo puede fechar a través de la reacción de lo que llamamos el carbono, el carbono, o hay otros sistemas incluso más modernos que se pueden datar cosas a un margen de 10 años. Y entonces las universidades que han estudiado esto se han dado cuenta que estos textos son de aproximadamente de la mitad o el principio o la mitad del siglo IV. Encontramos allí la primera Biblia. Pero no solamente se encontró eso. Se ha encontrado también un manuscrito que está en la Biblioteca del Vaticano, que nosotros llamamos el Código del Vaticano o Codex Vaticanus. Siempre se utilizan estas palabras en latín o en griego para definir cosas. El Códice Sinaíticos fue el primero que se encontró. Pero también se encontró otro libro, también que es uno de los mejores guardados, y encontramos este código sinaítico que está casi enteramente completo, la Biblia como la tenemos hoy. Y este manuscrito, que lo podemos ver, aquí tenemos, voy a hacer algunas pausas para que puedan verlos en más detalles. Encontramos, por ejemplo, que el código de el Sinaiticus está escrito ya en un texto de más calidad. Ya nos damos cuenta que el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano, y ya nos damos cuenta que aquellos que estaban escribiendo ya les estaban pagando bien, porque podemos ver, esto se llama el texto uncial, es el tipo está escrito en un griego alejandrino, y nos damos cuenta de la calidad de este texto. Es un texto que realmente podemos verlo en detalle, y son textos que son maravillosos. Aquí tengo, por ejemplo, el libro de Esther en el Código Sinaítico. Y nos damos cuenta de algunas cosas que quiero que ustedes se fijen. No sé si se pueden ver. Aquí, entre las columnas hay anotaciones. Y estas anotaciones son lo que nosotros llamamos colafons o acotaciones al margen. Aquel que estaba copiando no estaba seguro si la palabra significaba una cosa u otra. Y como no quería parear el texto, hacía un comentario al costado donde decía, yo no sé si aquí dice ahora o ya o qué. Entonces, como no quería cambiar el texto, simplemente hacía estas acotaciones. Desgraciadamente, algunas acotaciones después pasaron a formar parte del texto. Y no sabemos si fueron agregadas o fueron inventadas. O hay errores que nosotros nos damos cuenta que son errores lógicos. Por ejemplo, se repite una palabra 2 veces porque aquel monje o aquel escribano que estaba escribiendo o el que estaba copiando, mejor dicho, porque una vez que se escribía una carta y la carta era aceptada y la carta se hacía popular entre las iglesias, comenzaban a hacer copias. Y no se hacían copias de a uno. Uno dictaba y 6 o 7 iban copiando. Entonces así se multiplicaban estas cartas, a tal punto que podían desparramarse. Y nosotros sabemos que por aproximadamente a partir del tercer siglo, ya la mayoría de las iglesias cristianas, en cada ciudad había copias de los evangelios, de las cartas del apóstol Pablo y los otros apóstoles, y ya tenían, por supuesto, el Antiguo Testamento, porque era popular, y la versión de los 70 eran lo que formaba el Antiguo Testamento. Y la Iglesia cristiana adosó o agregó al Antiguo Testamento, o el Tanakh, la Biblia hebrea, estos libros que son los Evangelios y las epístolas de los apóstoles, más
un libro apocalíptico que es la de Juan. Pero cuando se comenzaban a copiar y se copiaban fielmente. Y ya vamos a hablar de la fidelidad de la transmisión de este texto. Hay otro código que también es el que llamamos el código alejandrino. Y el código alejandrino es un código de mucha calidad, porque aquí podemos ver, es de aproximadamente del año 450. Y acá encontramos ya en forma muy linda, es un griego que aquellos que estudian griego pueden leerlo perfectamente, pero ya tiene un poco firuletes, ya le pusieron más dibujos, ya es una copia de más calidad. Lo que vemos acá en esta página del código alexandrinus, porque se encontró en la ciudad de Alejandría, nuevamente en Egipto, esta página es el final del Evangelio de Lucas. Y si usted lee griego, puede leer aquí perfectamente. Y acá nos llama la atención este símbolo, no sé si ustedes ven ver, que en el medio hay un símbolo. Y este símbolo es que el líder espiritual de la comunidad cristiana daba fe de que esta era una copia fiel. Y entonces aquí ponía su sello, su imprimatum, y entonces estaba dando fe que esto era copia fiel de lo que se había escrito, de un manuscrito del cual se había copiado. Este código alejandrino es un código muy importante porque contiene casi todos los libros enteros, el canon del Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Entonces, junto con el que nosotros vimos primero, el Betty, después encontramos el otro, y vamos a buscar el nombre de cada uno de los cuatro primeros. El primero que se encontró es el John Rylands, de aproximadamente 117, 138, es apenitas un pedacito, y está en exhibición y escrito de los dos lados, Juan 8, 30, 31. Después encontramos que le sigue el papiro de Chester Beatty, de aproximadamente el año 250, que tiene la mayor parte de las epístolas de Pablo y la carta a los hebreos. Después encontramos que lo sigue el código del Sinaí, que ya el código del Sinaí ya no es un pedacito, ya es el libro entero. Y aquí esta es una foto del código sinaítico, es el primer libro del Nuevo Testamento, donde todas las cartas y los evangelios están juntos. Y del año 350 después de Cristo. De acá en el código sinaítico encontramos perfecto el libro de Esther. Y aquí encontramos que está escrito en griego de alejandrino, uncial, y es copia fiel a como nosotros tenemos el Nuevo Testamento. El Códice del Vaticano, es probablemente del año 325 al 350, encontramos aquí, en esta hermosa foto, la carta segunda de Pablo a los Tesalonicenses, y encontramos el principio de la carta a los hebreos. O sea que nos damos cuenta que ya la carta a los hebreos estaba en existencia, así como las cartas de Pablo, y las estaban poniendo juntas, ya estaban formando parte de un documento. Acá encontramos en el código de Alejandrino, el códice que fue encontrado en Alejandría. Aquí está perfectamente el Evangelio de Lucas, aproximadamente del año 350. Pero hay otras rarezas, y hay unas rarezas muy interesantes. En la antigüedad, los papiros, eran material caro. Y mucha gente utilizaba el mismo papiro, lo borraba en la forma como podía y escribía sobre ese papel. Es como si nosotros escribimos algo con lápiz y nos falta papel, entonces borramos lo que nosotros tenemos y escribimos arriba. Eso se llama rescripto. Y es interesante que se encontró en una iglesia en Jordania un sermón escrito por un sacerdote de la iglesia cristiana que no tuvo papel para escribir su sermón, por lo tanto, él
decidió escribir su sermón en lo que era originalmente parte del Evangelio de Juan. Y nosotros podemos ver en esta foto lo que nosotros llamamos el reescrito, y el reescrito de Efraín es del siglo V. No sé si ustedes pueden ver en esta foto que cuando se dio este sermón escrito por Efraín, alguien se dio cuenta que él había escrito arriba de algo, y que abajo había algo importante. Entonces se copió el texto del sermón de Efraín y después se lo borró. Y agregando productos químicos, se pudo llegar a lo que había antes, a lo que el papel que él había borrado. Y el papel que había borrado era parte del Evangelio de Juan. Y si esto es del siglo V y parte del Evangelio de Juan, es exactamente como nosotros lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. Esto reescrito es el volver a escribir, borrando lo que había antes y volver a escribir porque no había papel o el papel era caro. Pero no se daban cuenta que aquello sobre lo cual estaban escribiendo era una cosa de muchísimo valor. Este es entonces el reescrito. Pero encontramos también que hay otros códices que comienzan a aparecer, y entonces encontramos nosotros lo que llamamos el códice Bezae Cartabrigénesis. No sabemos quién lo escribió, pero encontramos que contiene, esto es un libro con muchas acotaciones al margen, y está el libro de Hechos de los Apóstoles en forma completa. No sabemos cuándo fue escrito, pero por la calidad del texto y por el análisis de la tinta, sabemos que por lo menos la tinta proviene del siglo III al V. Y lo más interesante es que la carta a los hebreos está escrita ahí casi en la misma forma como nosotros la tenemos en el día de hoy. Pero estas son evidencias del texto. Pero nosotros nos vamos a preguntar, ¿y cuáles son las evidencias externas? Hay quizás material bíblico, material del Nuevo Testamento, que nosotros no tenemos. Bueno, hay evidencias. Y yo voy a mencionar algunas solamente porque el tiempo nos va a faltar. Todos estos papeles, estos papillos, son copias de unos originales. Los originales nosotros no los tenemos. Pero ya nos damos cuenta que estos códices, que ya son compendios, que incluyen en los libros del Nuevo Testamento y los libros de la Biblia hebrea, ya eran aceptados como inspirados por Dios por las iglesias del cristianismo. Pero siempre estamos buscando, alguna otra prueba fuera del Nuevo Testamento de que nos pueda dar confiabilidad que los hechos o los eventos que se narran en el Nuevo Testamento o realmente ocurrieron. Bueno, nosotros ya les he dicho que no nos interesa descubrir la ciudad de Éfeso porque existe, ni la ciudad de Roma porque existe, ni las localidades mencionadas en el Nuevo Testamento, porque todas donde estuvo Jesús son lugares que todos conocemos y la mayoría de nosotros, yo he visitado todos ellos, entonces sabemos a ciencia cierta cada lugar menciona. Por lo tanto, no es necesario el ir a indagar allí porque ya lo tenemos. Algunos querrán buscar las astillas de la cruz de Cristo, esas son fábulas de la época medieval, y hay tantas reliquias de las astillas que se puede edificar un bosque entero si vamos a juntar todas esas astillas. Algunos están buscando el bosque donde se sacó la madera para hacer la cruz, pero eso no es arqueología seria. Eso ya es una cosa mística que no tiene realmente valor charlar sobre eso. Puede ser que ayude a la fe de algunos creyentes, pero realmente nuestro estudio arqueológico es un poco más serio que esto. Pero quiero mencionar algunas cosas que son extrabíblicas, pero que son parte
de la arqueología del Nuevo Testamento. Encontramos en otras cosas, hay citas, hay referencias externas. Y por ejemplo, uno de los grandes historiadores, el gran historiador judío Flavio Josefo, quien escribió La Antigüedad de los Judíos y las Guerras de los Judíos, y conocemos muchísimo de la historia de Israel, especialmente el periodo intertestamentario y la última guerra, la destrucción del templo, por los escritos de Flavio Josefo. Y es interesante que Flavio Josefo escribe lo siguiente, y voy a leerlos y voy a traducirlos literalmente, lo que Flavio Josefo escribió. Dice, y lo leo: acerca de este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, sí, entre paréntesis, sí realmente se lo puede llamar un hombre, porque él era un hombre que había hecho obras maravillosas y un maestro de hombres que realmente recibieron con alegría las verdades. Atrajo a muchas personas, tanto judíos como gentiles. Y entre paréntesis, escribe él era el Cristo. No sabemos si esto lo escribió Josefo o se lo agregó alguien más tarde. Pero sigue el escrito de Flavio Josefo. Y cuando Pilato, después de haber recibido la acusación de varias personas, lo había condenado a ser crucificado, aquellos que lo amaban a Jesús no dejaron de hacerlo. Y abro el paréntesis otra vez, este es lo que está fielmente, estoy leyendo textualmente Flavio Josefo, porque les apareció a ellos vivo nuevamente al tercer día, como los profetas así lo habían preanunciado. Y miles de personas declararon haberlo visto. Y sigue Flavio Josefo. Y aún hasta este día, esta raza de cristianos, quien llevan el nombre tomado de aquel, el Cristo, no ha desaparecido. Esto es lo que dice Flavio Josefo. Pero es interesante que en el libro de Antigüedad a los Judíos, Flavio Josefo hace también referencia a Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. En el libro Antigüedad de los Judíos, en el libro 20, capítulo 9, sección 1, de esto es lo que dice Flavio Josefo referente a el hermano de Jesús, que era el líder de la iglesia cristiana de Jerusalén, que llamamos nosotros el apóstol Santiago o Jacobo, Jacob en hebreo. Y voy a leer literalmente, si me permiten hacer la traducción directamente. Cuando Festus, que era el procurador, murió, él tomó a los jueces del Sanedrín y trajo ante ellos al hermano de Jesús, que era llamado el Cristo. Y estoy leyendo literalmente lo que escribe Flavio Josefo en la cita que he dado, que ahora lo voy a repetir. Él ordenó un juicio del Sanedrín y trajo ante ellos al hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo o el Mesías, cuyo nombre era Santiago, y también a otros que habían formado la acusación, o sea, había formado el alegato de que habían roto las leyes de los judíos. Y él entregó a Santiago para que sea apedreado o muerte por apedreado. También tenemos otra referencia al Nuevo Testamento o eventos del Nuevo Testamento en el Talmud de Babilonia.
Ustedes saben que el Talmud de Babilonia es el corazón de la ley oral del judaísmo hasta el día de hoy. Está el Talmud, el Babili, que es el más confiable, el más completo, y también el Talmud de Jerusalén, pero se terminó en forma breve y se terminó en forma inesperada y no tan completo como el Talmud de Babilonia. Y en el Talmud de Babilonia, en la sección que se llamaba Sanedrín, sección 43, columna A, dice esto: el Talmud, no el Nuevo Testamento, y el Talmud es el libro, junto al Tanakh, el libro más importante del judaísmo que no cree en Jesús. Y dice así: Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua, y este Jesús, practicaba la magia y guió a Israel en caminos erróneos y los guió hacia la apostasía. Y entonces, sigue más adelante, y como no se le pudo acusar de nadie, ni nadie lo pudo acusar, de cualquier forma él fue colgado. Y continúa más adelante. Dice: Jesús tenía derecho a reclamar su reinado, probablemente una referencia a su descendencia de David. Y algunos rabinos judíos enseñaban que Jesús tenía discípulos. O sea, que el Jesús histórico está referenciado en el Talmud de Babilonia, que fue compuesto aproximadamente entre los siglos IV al VI después de Cristo. Hay otras referencias, y una referencia es la de Cornelio Tácito. Y Cornelio Tácito era un historiador romano, y en aproximadamente el año 117 escribió algunos de los asuntos penales con que se preocupaba Roma. Y en su libro, Anales de la Roma Imperial, escrito aproximadamente en el año 108, capítulo 15, versículo 44, dice lo siguiente: para calmar estos rumores, Nerón, el emperador, inventó que los depravados cristianos fueran los chivos expiatorios y que fueran castigados con todo tipo de forma cruel por los pecados o los errores que ellos cometían. Y él cita aquí el nombre cristiano. Cornelio Tácito lo llama aquí cristianos porque este es el nombre con que ya se conocieron. Interesante lo que Cornelio Tácito en el año 108 escribe ya sobre los cristianos. Hay otra cita que no es del Nuevo Testamento, es de Gayo Suetonius Tranquillus. Era el secretario del emperador Adriano, que fue emperador entre el año 117 al 118. Y este historiador romano, que lo llamamos Suetonio, conocimos más como Suetonio, en lugar de Gayo Suetonius Tranquillus, Suetonio, escribió esto sobre solamente una referencia en sus anales. Y dice así, referente a Cristo y a los cristianos. Primero, ya que los judíos habían causado en Roma disturbios constantes, instigados por Crestos, el emperador Claudio los expulsó de la ciudad. ¿Ya entendemos? Que hay la expulsión de los cristianos por el emperador Adriano no fue una fantasía, sino que es algo que está implícito
en las cartas del apóstol Pablo y vemos que esto es así. Este relato sugiere que es consistente con lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2, donde se nos dice que Aquila y Priscila se contaban entre aquellos que fueron expulsados de Roma. Además, Seutonio se refiere a la persecución que Nerón hacía de los cristianos. Y entonces él escribe esta frase: también se castigó a los cristianos de distintas formas. Una secta que promueve una nueva y religión de carácter dudable. Estas son citas que hay cristianismos, y en la opinión de otras personas que tienen sobre el cristiano. También otro autor que escribió en una de esas cartas, Plinio el joven, para diferenciarlo de su tío que llamamos Plinio el viejo, era un legado de Roma en la provincia de Bitinia, en Asia Menor, al sudoeste del Mar Muerto. En una de esas cartas, escrita en el año 112, que él escribe al emperador Trajano, donde él habla de la situación y los problemas causados por los cristianos. Él describe las prácticas, y en una carta que nosotros llamamos carta número 10, sección 96, Plinio escribe: ellos, los cristianos, se reunían o tenían el hábito de reunirse en un día fijo de la semana mientras hubiese luz, y ellos cantaban en forma alternativa versos o himnos a Cristo, como si éste fuese un Dios, y se unieron por un juramento solemne el no hacer ninguna obra de maldad, nunca cometer fraude, ni hurto, ni adulterio, nunca decir palabras falsas, y aquel que quebrantaba estas costumbres era separado y no podía participar de la comida comunal que esta secta practicaba. Interesante. Encontramos que hay referencias a los cristianos aquí en textos extracurriculares. Finalmente quiero mencionar algunas cosas que son de tremenda importancia. ¿Qué diferencia tienen estos manuscritos con otros manuscritos históricos? Bueno, yo quiero aquí mostrarles un cuadro. Y en este cuadro encontramos otras obras de la antigüedad y la vamos a comparar con los fragmentos y los textos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, de Platón, nosotros tenemos su obra Los Diálogos de Platón. Y eso fue escrito aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. Pero el manuscrito más antiguo que tenemos es del año 900 después de Cristo. O sea, que el manuscrito más antiguo que tenemos del Diálogo de Platón es 1250 años más tarde del original. Y quedan solamente 20 copias de la copia del año 1250 después de Cristo, de un texto escrito en el siglo IV antes de Cristo. O sea, 1250 años de distancia. La Ilíada de Homero, que muchos hemos estudiado, fue escrito aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo. El manuscrito más antiguo que tenemos de la Ilíada
es del año 400, del siglo IV después de Cristo. Y entonces hay entre las copias más antiguas y el original hay casi 1500 años de diferencia, y hay solamente, quedan 8 copias de aquel manuscrito escrito en el año 900 después de Cristo. De Aristóteles tenemos su libro de obras varias, y fue escrito en el siglo IV antes de Cristo. Pero el manuscrito más antiguo que tenemos de Aristóteles es en el siglo 1000 después de Cristo. O sea, 1400 años después. O sea, entre el texto original y el texto más antiguo, 1400 años de diferencia. Y de los textos más antiguos solamente quedan 5. Aristófanes, quien escribió varias obras. Él las escribió entre los años 448 al 385 antes de Cristo. Y el manuscrito más antiguo que tenemos de las obras de Aristófanes es del año 900 después de Cristo. O sea que entre que se compuso y el manuscrito más antiguo que nosotros tenemos pasaron 1300 años y solamente quedan 10 copias. De Sófocles, que escribió muchas obras, también las escribió entre los años 495 al 385. Y la copia más antigua que tenemos de Sófocles viene del año 1000 después de Cristo. O sea, nuevamente 1400 años pasaron entre el original y las copias que tenemos. Y solamente quedan 193 copias. Julio César escribió la crónica de las guerras gálicas, probablemente entre los años 58 al 44. La copia más antigua que tenemos del escrito de Julio César es del siglo 900 después de Cristo. O sea, probablemente 950 años pasaron entre lo escrito original por Julio César y las copias más viejas que nosotros tenemos de él. Y quedan aproximadamente 10 copias de este manuscrito antiguo. Plinio, el joven, escribió la historia de Roma en el año 62 al 113 después de Cristo. Pero el libro más antiguo que tenemos de él es del año 950 después de Cristo. O sea, aproximadamente 800 años entre la obra original y los manuscritos más antiguos de la historia de Roma. Y solamente quedan 7 copias. Finalmente quiero mencionar a Suetonio, quien escribió la historia de los 12 Césares, los 12 emperadores. Y las escribió aproximadamente entre el año 70 al 140. Pero las copias que quedan más antiguas vienen del año 950 después de Cristo. O sea que pasaron 900 años entre que Suetonio escribió la historia de los 12 Césares hasta el último, el más antiguo manuscrito que nosotros tenemos. Y quedan solamente 8. O sea, para resumir, la cantidad total de manuscritos que nosotros tenemos de las obras clásicas antiguas, tenemos 904 manuscritos. Y casi todos vienen a partir de los más antiguos del siglo IX de la era cristiana. Y vamos a comparar esto con los manuscritos del Nuevo Testamento. Tenemos la fecha de los originales entre el año 45 al 100 después de Cristo. Los manuscritos más antiguos de estos hechos fueron escritos entre los años 117 al 325. Y fueron escritos entre 30 a 300 años después de los hechos. Pero estos son manuscritos que nosotros tenemos. Y mientras que de Homero y de Suetonio o de Tácito o de Platón tenemos 5 o 10 copias, nosotros tenemos de estos textos originales, tenemos más de 5.800 manuscritos en griego. ¿Se dan cuenta la comparación? Mientras la totalidad de todas las obras clásicas son aproximadamente 900. Y la copia más antigua que tenemos
es del año 900, 1000 años después de los eventos. Fíjense, en el Nuevo Testamento cómo las cosas cambian. El Nuevo Testamento ocurre entre los años 45 al 100, escrito entre los años 107 al 325. Los primeros libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre 30 a 300 años de cuando ocurrieron esos eventos. Y hay más de 5500. Pero no solamente se escribió en griego, porque las obras del Nuevo Testamento también se escribieron en otros idiomas. Y nuevamente, las fechas que narran son eventos que ocurren entre el año 45 y el año 100 de la presente era. Y los manuscritos más antiguos que tenemos en otros idiomas que no son griegos datan entre el año 290 al 380 y son escritos en siríaco, son escritos en otros idiomas del Asia Menor, escritos en latín. Y tenemos de estos manuscritos que datan entre el año 245 al 335, más de 19.000 copias en existencia. Si nosotros sumamos la totalidad de los manuscritos del Nuevo Testamento que existen en el día de hoy, que están en los museos, en bibliotecas importantes, el número total de manuscritos de los textos del Nuevo Testamento son más de 25.000 copias. Más de 25.000 manuscritos, y todos ellos son fieles porque contienen exactamente las mismas palabras. Puede haber algunas variantes, algunos errores, pero es importantísimo. Cuando nosotros estudiamos la arqueología del Nuevo Testamento, nos estamos enfocando principalmente en la validez, en la confiabilidad de los textos que se han escrito. Espero que esto les haya sido de interés para entender que los manuscritos del Nuevo Testamento son confiables. No estoy hablando aquí sobre un tema de fe, eso es una cuestión personal. Lo que sí estoy hablando es que desde un punto arqueológico nosotros podemos ver la evidencia que está delante de nosotros. No tenemos los textos originales. No sé si fueron escritos en hebreo, pero ya para a fin del siglo I, el siglo II, todo estaba escrito en griego porque era la lengua franca. Y nuestros manuscritos en griego son la principal fuente para la composición de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento narran los hechos de Jesús, de sus apóstoles, y el crecimiento del cristianismo en las iglesias del Asia Menor, en Jerusalén, en las provincias griegas y en Roma.